La semana pasada lo que compartimos fue principalmente algunos elementos históricos respecto a la Reforma, ¿se acuerdan? Y que íbamos a hablar sobre el impacto de Cristo en la sociedad. Y la semana pasada fue la Reforma Protestante, en eso indagamos. Y hoy día vamos a hablar sobre Cristo, la luz del mundo. Pero vamos a recordar algunos pasajes con los cuales comenzamos la presentación la semana pasada, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios dice que somos en este mundo? ¿Se acuerdan que habíamos recordado que el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Ya? En Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, o desechada por los hombres. También recordamos que el Señor dice de nosotros que somos la luz del mundo, ¿ya? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre entonces vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos sal, somos luz, ¿cierto? Y también de la iglesia, nosotros recordábamos que el Señor dice que somos columna y baluarte de la verdad, o sostén de esa verdad. Y en 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿ya? Por lo tanto, estábamos recordando que nosotros tenemos un rol, tenemos una identidad, ¿cierto? Que esto está derivada no por algo que nosotros hayamos construido o decidido humanamente, sino que eso está preestablecido por el Señor. Y por otra parte también nos dice qué somos nosotros como iglesia, ¿cierto? Y habla de la verdad, no diversas verdades, es solo una. Y también decíamos nosotros qué pasaría si lo anterior no fuera considerado y si en vez de la palabra de Dios reemplazáramos por la palabra humana. Y nosotros ahí hablamos del contexto histórico en el que emerge la Reforma Protestante, y hablamos de un periodo de oscuridad, ¿se acuerdan? Previo a la Reforma Protestante, donde se habían a la iglesia alejado de las Escrituras. Por lo tanto, ahí se generaron diversas situaciones, engaños, abusos, pobreza, entre otras cosas, ¿ya? Pero también dijimos que posterior a eso, dice: después de las tinieblas la luz, que fue adoptado como lema por parte de los reformadores, porque al momento de rescatar la palabra del Señor, que fue mediado por la soberanía de Dios, vuelve esta luz, que es la luz que proviene obviamente del Señor. Pero hoy día vamos a meditar también qué significa ser la luz del mundo. Por lo tanto, nos vamos a quedar principalmente reflexionando en torno a que somos la luz del mundo, ¿ya? Y para eso nos vamos a quedar principalmente analizando Mateo 5, del 14 al 16, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, muchas veces yo creo que hemos leído este pasaje, lo hemos escuchado en exposiciones, en temas, en prédicas, ¿cierto? Muchas veces yo creo que cada uno de nosotros incluso lo ha citado, o nos hemos dicho mutuamente: hermano, te animo, recuerda que somos la luz del mundo, ¿cierto? Pero ¿qué significa en términos concretos? Eso vamos a analizar ahora. Primero, veamos el contexto de este texto para que entendamos también hacia dónde se dirige el Señor cuando dice que somos la luz del mundo. Primero, está ubicado en uno de los evangelios, ¿ya? Específicamente el Evangelio de Mateo. Previo a ese pasaje está el Sermón del Monte, ¿ya? O sea, están las bienaventuranzas expuestas por el Señor. Jesús sube a un monte y le expone la palabra y las enseñanzas a multitudes, ¿ya? Y habla de dos aspectos principales. Por una parte, cuando hablamos de las bienaventuranzas, el Señor nos lleva también a reflexionar en torno a lo que nosotros entendemos por felicidad, por gozo, ¿ya? Por ejemplo,
nos dice que bienaventurados o gozosos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. O también gozosos cuando os insulten y persigan, ¿ya? Y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿ya? Falsamente. Entonces uno dice, pero ¿cómo yo voy a estar alegre, me voy a sentir gozosa por esos aspectos? Bueno, el Señor lo que nos plantea tiene que ver con un escenario contracultural. Y cuando hablo contracultural, que va en contra de la cultura humana, ¿ya? No estás hablando de la cultura del reino, ¿ya? Porque además, si es que nos insultan, y si es que nos persiguen, y si es que nos acusan falsamente, dice, por causa de Él, gozoso, bienaventurados nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo fieles a nuestro Señor. Por otra parte, también en estas bienaventuranzas describe el carácter distintivo de cada uno de nosotros como ciudadanos del reino. Dice, por ejemplo, que debemos ser humildes, ya dice, bienaventurados los humildes, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, limpios de corazón, que procuran la paz. Y al mismo tiempo podríamos decir si esas son características del carácter que reina ahora en la humanidad caída. No es lo que reina, ¿cierto? Esto también vamos a decir que es contracultural y que el Señor nos deja súper claro entonces cuáles son nuestras características, ¿ya? Cuál debería ser nuestro carácter. Y bueno, Jesús nos manda entonces a alegrarnos, gozarnos en este rechazo del mundo, porque nuestro galardón, dice, es grande en los cielos, porque nosotros tenemos esta vida eterna en Él, por Él y con Él, ¿ya? Y eso nadie nos lo va a poder arrebatar jamás, porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra decisión, depende siempre del Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Dios mismo. Por lo tanto, es todopoderoso y en Él hay eternidad, hay verdad, ¿ya? Hay fidelidad. Inmediatamente después de las bienaventuranzas, nos señala el Señor que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y además es una sal que sazona, que sala, que es salada, ¿ya? Y una luz que alumbra. Y uno puede decir, ya, pero es como súper obvio eso. Ale, no es necesario repetirlo. Sí, es necesario repetirlo, ¿ya? Porque el Señor mismo hace énfasis en ambos aspectos. Hay características de esa sal y hay características de esa luz. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Nosotros, si somos la sal de la tierra, ¿de qué manera nos podríamos volver insípidos o insípidas? ¿Cierto? Siendo hijos e hijas de Dios, por ejemplo, en nuestros mismos contextos laborales, en cualquier contexto en todo caso, en nuestra vida. ¿Y qué dice de la luz? Habla de esta ciudad que está situada en un monte y que no se puede ocultar, ¿ya? La luz no se debería poder ocultar. Y la idea, además de esta luz, es que alumbre a todos los que están en la casa o todos los que están a su alrededor, en su entorno. Esas deberían ser nuestras características, ¿ya? Por una parte, sal, que no es insípida, ¿sí? Porque si no, es rechazada o es pisoteada, como dice por los hombres, y esta luz que alumbra. Nuevamente volvemos a este pasaje, ¿por qué? Porque no vamos a profundizar en la sal de la tierra, ¿ya? Hoy día vamos a profundizar en la luz del mundo, pero vamos a ir por parte, para ir entendiendo ahora, ya que llegamos al pasaje y entendemos un poquito más el contexto. Por ejemplo, dice, vosotros sois la luz del mundo. La primera parte, ¿cierto? ¿Qué podemos analizar de eso? Dice, vosotros sois. No dice, puede que ustedes sean en algún momento. No, dice que ya lo somos. Y además, ¿quién dice esto? Jesús mismo, Dios mismo dice. Por lo tanto, ¿cabe o hay lugar para un cuestionamiento respecto a lo que dice el Señor? No hay lugar a cuestionamiento. Si el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo, ¿ya? Por lo tanto, habla de esta identidad, habla de esta posición, ¿ya? ¿Vinculado a qué? A que entonces nosotros somos distintos, ¿sí? Nosotros no somos tinieblas. Nosotros venimos a reflejar una luz
que es de donde verdaderamente proviene, que es la luz de Cristo. En Juan 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, no es que nosotros seamos la luz porque sí, ¿cierto? Sino que somos reflejos de lo que Cristo ha hecho en nosotros y que Cristo está en nosotros, ¿ya? Si es así, si reflejamos esta luz de Cristo, podríamos incluso meditar en el carácter de nuestro Señor. ¿Cuál es ese carácter de nuestro Señor? ¿Cuáles son las características de ese carácter? Está vinculado a lo que nos enseñan las bienaventuranzas. Humildad, que es limpio de corazón, ¿cierto? Que es misericordioso, que tiene hambre de justicia. Si nosotros reflejamos la luz de Cristo, reflejamos también su carácter. Y nosotros deberíamos entonces efectivamente ser misericordiosos y tener hambre, de verdad, hambre de justicia. Por otra parte, dice que es la luz del mundo. Ya sabemos, vosotros sois, es nuestra identidad, el Señor nos dijo, dice, la luz, sabemos que ahora la luz no es propia, es la luz de Cristo, nosotros lo reflejamos, pero habla también del mundo, ¿ya? ¿Qué es el mundo? En este caso, el mundo es todo el sistema organizado terrenal que tiene sus propios valores y principios. Y como siempre nos lo recordamos, cuando algo nace desde nosotros mismos como seres humanos, tiende a ¿qué? A, casi emito un sonido, no lo haré. Cae, ¿cierto? Entonces, si este mundo, si este sistema organizado terrenal y organizado por los hombres, por esta humanidad caída, que tiene estos valores y estos principios, ¿irán acorde con la luz de Cristo? ¿Irán acorde con el Señor? ¿Va acorde con los mandatos del Señor? ¿Con los valores, los principios divinos? No. Por eso es que hablamos de lo contracultural. ¿Por qué esa foto? Porque eso, de alguna manera, o al menos en mi mente estaba, reflejar ciertos valores del mundo también. Si nosotros pensamos en contextos laborales, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos anima este mundo a desear o a anhelar en nuestros corazones? Éxito. Éxito, y si se dan cuenta, ahí hay una carrera. Hay alguien que llegó a la meta, que le está ganando a otros, ¿sí? Hay competencia ahí. Hay un conjunto entonces de valores y de principios que finalmente nosotros podemos estar permeados por esa cultura humana, o sea, contagiados por esa cultura humana. Y nos tenemos que estar recordando constantemente que nosotros no pertenecemos a esta cultura humana. Nosotros pertenecemos a la cultura del reino. Por lo tanto, en esos espacios incluso muy competitivos, muy individualistas, es ahí donde tenemos que reflejar la luz de Cristo con un carácter renovado. Analicemos entonces qué es lo que estamos anhelando, ¿ya? En este mismo momento, personalmente, ¿ya? Si alguno efectivamente está luchando con este anhelo de reconocimiento en su contexto laboral, ¿ya? Que está deseando quizás aspectos que están vinculados con los valores y principios del mundo, que el Espíritu Santo nos lleve a identificar esos anhelos y esos deseos. ¿Para qué? Para que en este proceso de santificación el Señor lo que haga es volver a calibrarnos, ¿ya? Que deseemos y que anhelemos lo que el Señor quiere para nosotros. Y en Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo recordatorio que nos hace el Señor. Tenemos que recurrir acá y acordarnos. El Señor está diciendo que el mundo es malo. Por lo tanto, si el Señor lo dice, es porque es así, y yo le creo. Por más que esté luchando con algún deseo o anhelo también de reconocimiento, incluso esté luchando con un pensamiento engañoso de creer que efectivamente mi felicidad va a estar si es que me dan X cargo en el trabajo. Si, no sé, me promueven o me tengo que cambiar de ciudad para otro lugar mucho mejor, si quizás estoy luchando con esos pensamientos engañosos, que ahí va a estar mi felicidad, no va a estar.
porque somos hijos del Señor. Nuestra felicidad está con el Señor, donde el Señor quiere que nosotros estemos. Eso es lo bueno. Bueno, siguiendo con el pasaje, ya vimos primero, vosotros sois la luz del mundo. Después dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Busqué una ciudad sobre un monte. Y dije, ¿para qué ir tan lejos? Busqué uno de Valparaíso, de Valpito, ¿ya? Así que algunos quizás ahí lo están reconociendo. ¿Qué más hermoso, chiquillos y chiquillas, de repente estar por la costanera, mirar y que se ven los cerros de Valparaíso? Llega la noche y no se pueden ocultar los cerros de Valpo. ¿Por qué no se pueden ocultar? Porque está lleno de luces, ¿cierto? Muchas lucecitas, pequeñas lucecitas, que hace que sea evidente que están ahí. Imagínense que es esto lo que el Señor, cuando dice vosotros sois la luz del mundo, lo comienza a ejemplificar, ¿cierto? Dice una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y lo vemos, nosotros, de hecho que vivimos en este contexto, lo vemos a diario. Así es que nuestra luz, el reflejo de Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de hacer y de vivir y de vincularnos en todas las áreas de nuestra vida debería ser así. Que aunque llegue la noche y la oscuridad más absoluta, que sigamos distinguiendo los cerros de Valpo, ¿cierto? Que se siga distinguiendo en nosotros el carácter de nuestro Señor. Por otra parte dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. ¿Conocían un almud? Se los presento. Esto es un almud. Capaz que sea otra... No, esto es un almud. Es una medida. Actualmente, no sé, por ejemplo en Chiloé se sigue ocupando harto, que es en Dalcahue específicamente, se ocupa sobre todo para las papitas tan ricas de Chiloé, ¿ya? Es una medida. Entonces, imagínate, si se pone una luz, ¿cierto? En este almud, ¿dónde va a estar el impacto de esa luz o el reflejo de esa luz? ¿Sí? Por lo tanto dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, porque el objetivo de la luz es otra cosa. ¿Cuál es el objetivo de la luz? Dice, se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Es alumbrar todo nuestro contexto, ¿ya? Y en relación a eso es cómo impacta Cristo en mi vida y en la vida de aquellos que nos rodean, ¿sí? En nuestro contexto laboral, ¿cómo impacta? Hoy día vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo la Reforma Protestante impactó en Ginebra, una ciudad en Suiza. Y ahí les voy a compartir algunos ejemplos concretos a nivel educativo y a nivel laboral. Pero también nos va a quedar el desafío a nosotros, ¿cierto? No es solamente un antecedente histórico. ¿Cómo nos desafía hoy a nosotros, acá en Viña, en Valpo, en Quilpué, de donde sea que nosotros vengamos, ¿cierto? O donde sea que estemos trabajando, en una universidad, en una farmacia, en una tienda, en una construcción, en un colegio, donde sea que estemos trabajando. ¿De qué manera Cristo está impactando ese espacio a través de nosotros, reflejándolo? Y finaliza en el último versículo, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que glorifique a Dios. Ese es el objetivo. Y me acompañé de esta imagen solamente como quizás para llevarnos a este espacio a veces de oficina, o sea, cual sea el espacio donde estemos trabajando cada uno de nosotros, ¿ya? Para que se imaginen algo bien concreto, ¿ya? ¿De qué manera entonces yo estoy mostrando estas buenas acciones? Pero estas buenas acciones no tienen que ver solamente con que yo haga acciones de caridad, por ejemplo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver desde incluso la forma en que yo saludo cuando llego a mi trabajo, en la forma en que me relaciono con mis compañeros de trabajo, en la manera en que yo resuelvo un conflicto también. Todo eso. En el fondo, las buenas acciones no va a ser algo forzado, va a ser un producto del impacto del Señor en nuestras vidas. Y eso va a tener que llamar la atención. Tiene que llamar la atención. Si no está llamando la atención, entonces de las otras personas tiene que llamar la atención nuestra. Chuta, Señor, es como, no sé, nadie sabe que soy cristiano o que soy cristiana. Ni siquiera me preguntan de repente, uy, no sé, que eres distinta o tú eres distinto. ¿O por qué piensas así? No, nunca me han preguntado. Quizás entonces me estoy contagiando demasiado, ¿cierto?, de la cultura del mundo.
¿De qué manera voy a responder a las distintas situaciones en mi trabajo de manera contracultural, como el Señor me está mandando a hacer? Veamos estos ejemplos de los reformadores en Ginebra, ¿ya? Por una parte, promovieron la educación para todos y todas sin excepción. Los reformadores en Ginebra tenían clara su identidad en Cristo. Recordemos que lo que hicieron fue rescatar las Escrituras, ¿ya? Por lo tanto, estas no son ideas que provengan de su raciocinio humano. Está guiado por el Señor y está basado en las Escrituras. Recordemos que era fundamental la alfabetización, ¿cierto? Porque al alfabetizar podía tener todas las personas, independiente del acceso económico que tuvieran, iban a tener acceso a las Escrituras. Y eso es lo que buscaban, que todas las personas sin distinción tuvieran acceso a la palabra del Señor, ¿ya? Por lo tanto, hubo un incremento significativo de los niveles de alfabetización en estas zonas protestantes de Europa, ¿ya? Y promovieron esta educación universal. O sea, no iba a haber impedimento ni económico ni de clase para poder acceder a la educación. El objetivo entonces es que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Por otra parte, y que no es menor, ¿ya?, es que hubo más mujeres alfabetizadas, porque en algún momento cuando se accedía a la educación, estaba restringida a los varones, a los hombres. Y los reformadores incluyeron esta educación para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas. Si nos basamos en la palabra, ¿ya?, si bien tenemos distintos roles diseñados, ¿cierto?, por el Señor, eso no es igual a distinto valor. Ambos somos creados a imagen y semejanza del Señor, y ambos, hombres y mujeres, necesitábamos acceder a la Escritura. Y además, más educación iba a generar mayores posibilidades de trabajo, mejores ingresos y un mayor desarrollo, que efectivamente fue lo que sucedió en ese contexto. Quizá ahí no se va a notar mucho, pero les voy a ir contando que algunos antecedentes. En 1536 se funda la primera escuela pública, por ejemplo, en Ginebra, ¿ya? En 1559, también en Ginebra, y bajo el impulso del Calvino, se fundó una universidad donde los jóvenes podían estudiar sin costo. Todo lo que ahora es como que uno dice, educación gratuita de calidad. Bueno, aquí tenemos antecedentes, ¿ya?, de mucho tiempo y cómo se impactó en el desarrollo de toda una comunidad, de toda una ciudad, ¿cierto?, motivado por el Señor. En 1642 también los puritanos, que eran herederos de la Reforma y vivían en las colonias americanas, también promulgaron una ley que requería educación para todos los niños. Que se promulgara una ley no es menor, porque además como es ley, trasciende también a ciertos grupos que tengan una iniciativa, ¿ya?, queda instaurado en una localidad. Por lo tanto, con eso se garantiza que se siga educando entonces a niños y niñas. Y este movimiento también pro educación produjo grandes universidades que conocemos todos, como Oxford, Cambridge, Harvard. Si no los conocen por temas académicos, al menos por alguna película norteamericana, la van a ubicar, ¿ya? Claramente, estas universidades no se declaran protestantes hoy en día, pero sus orígenes lo fueron. Y esa era la idea, educación para todos y todas. ¿Para qué? Para el acceso a las Escrituras. ¿De qué otra manera, entonces, los reformadores en ese contexto fueron luz? ¿Ya? ¿De qué manera impactaron con el Señor en esas comunidades? Dice, volviendo al trabajo como mandato cultural y bendición del Señor. Nosotros sabemos que desde el contexto humano, el trabajo se ha visto como todo lo contrario, como una maldición. Ha sido un instrumento para subyugar y para explotar a personas, lugares, espacios, incluso recursos medioambientales, ¿cierto? ¿El Señor fue eso lo que nos mandó? ¿Así creó el Señor el trabajo? No, y por eso tenemos que recordar lo que dice en Génesis. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el fondo sí, teníamos que dominar este espacio, la creación, pero era para cuidarla, era para hacerlo fructificar. Y si nosotros vemos cómo se tergiversó el trabajo con la caída de la humanidad producto del pecado, vemos que se convirtió en todo lo contrario, una explotación. ¿Qué hicieron los reformadores? Rescatando el mandato cultural del Señor, fue hacer lo que el Señor estaba diciendo, ¿cierto?
fructificar y potenciar el desarrollo de ese lugar. Entonces, por ejemplo, en las áreas protestantes, también otros antecedentes de Alemania, trabajan más horas, ¿ya? Aquellos que se identifican también como protestantes tienden a poner el trabajo primero, aunque eso implique menos tiempo libre. Yo sé que hasta ahora en su mente así, pero ¿cómo es posible eso? ¿Ya? Pero esperemos, esto es muy relevante. Esta expansión produjo en el trabajador una sensación de propósito en su labor, que llevó a las áreas protestantes a ser más productivas. Entonces, no confundir con afán. Voy a retrocederlo. No hay que confundirlo con afán, ¿ya? Porque no estamos hablando que yo me vuelvo trabajólico o trabajólica y que el trabajo se transformó en un ídolo. Estoy hablando que ahora el propósito de mi trabajo es un propósito divino, que tiene un impacto no solamente para mí, sino que para mi comunidad, ¿ya? La forma o quien determina el valor de mi trabajo, ese es el Señor, ¿ya? Por eso les digo, no confundir con afán. Si lo confundimos con eso, vamos a estar descansando nuestras propias fuerzas y finalmente vamos a seguir haciendo lo que hace el mundo. Ya no se habla, y otra cosa súper importante, en ese tiempo ya no se habló de caridad, sino de compartir lo que por gracia Dios nos da. Antes de eso, y bueno, todavía en muchos lugares se ve la caridad, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que ahí lo que reflexionaron es que todo le pertenece a Dios, por tanto compartir con quienes necesitan no es caridad, es un acto de justicia. Eso es súper relevante, porque cuando nosotros nos toca traer latas para acá, o nos toca colaborar con el Ministerio de Misericordia, cuando traemos alimentos los días domingos, cuando traemos y no traemos, cuando pensamos en el diezmo, cuando pensamos en la ofrenda, por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos también con el dinero? Como si fuera algo nuestro. Aquí dice, todo le pertenece a Dios y no fue idea de los reformadores. El Señor nos dice eso, todo le pertenece a Él. Él por gracia, el hecho de que hoy día tengamos un lugar donde dormir, un hogar, que podamos almorzar, ¿ya? Todas esas cosas, que podamos tomar ese cafecito ahora, no proviene de nosotros. Es lo que el Señor nos ha entregado y podemos compartir gracias al Señor. Por lo tanto, yo ya no estoy dando y como que me cueste y doy, no sé, por caridad, o por lástima o por lo que sea. Eso no es justicia, porque eso le pertenece al Señor. Y el Señor nos entrega esos recursos para compartirlos con los que lo necesitan. En definitiva, este ejemplo de los reformadores de ser luz y de impactar con Cristo su sociedad mostró cómo se potenció el desarrollo social de la región, como incremento de la educación, del trabajo según el diseño de Dios, que tuvo consecuencia entonces en una mayor producción con la consecuente mejora en la economía de la región. Entonces, ¿por qué es interesante este ejemplo? Porque ya no va a quedar en algo metafórico, ya no queda en algo fantasioso, un supuesto, un anhelo, qué bonito sería. No, es algo que concretamente sucedió y que podría ser un aliciente para nosotros hoy, sí, y debería serlo. Preguntémonos hoy, nosotros y nosotras, ¿cuál es nuestro rol como cristianos en medio de la sociedad en la que vivimos en la actualidad? Hoy, chilito. Ya no estamos hablando de la Edad Media, ya no estamos hablando de la modernidad, sino que hoy en día es la posmodernidad. Después le voy a explicar características de cómo se llama el periodo o la época que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Sigamos preguntándonos, ¿estamos siendo luz en el contexto social en el cual el Señor ha decidido soberanamente que nos desenvolvamos? Porque el Señor lo decidió, no nosotros. ¿He sido luz en los espacios laborales en los que he participado? Ahí cada uno y cada una pensando en los trabajos que he tenido, aunque sea part-time, aunque sea un fin de semana, una horita, ya, lo que sea. ¿Estoy reflejando la luz de Cristo en mi trabajo hoy en día? Cuando le hablaba del contexto social actual, les hablaba de la posmodernidad. La posmodernidad o nuestra sociedad hoy día tiene algunas características que ya les había anticipado. Está la competitividad, está el egoísmo, el hedonismo y el individualismo. Y el hedonismo es siempre estar buscando satisfacer ciertos placeres, ¿ya? Estamos buscando constantemente, es como satisfacer, ¿cierto?, nuestros anhelos, nuestros deseos
humanos, carnales, ¿ya? Y todas estas características están impregnadas, ¿ya? En la sociedad actual, en lo que está en las tinieblas, ¿ya? Por lo tanto, cristianos y cristianas en esta época, ¿cómo nosotros, en un contexto así, competitivo, egoísta, hedonista, individualista, que está velando por lo suyo propio, no está mirando al lado, ¿cierto? No está desde la colaboración, pero esta colaboración guiada por el Señor, ¿cierto? Como el Señor nos manda. ¿Cómo entonces nosotros deberíamos ser en esta época? ¿Cómo podríamos ser luz? Les voy a dar unos segundos para que piensen, mediten por mientras. Por ejemplo, el Señor también en su palabra nos dice que vivamos como peregrinos y extranjeros. Primero nos tenemos que estar recordando constantemente que nosotros estamos de pasadita nomás, ¿cierto? Por esta vida. Nosotros pertenecemos a otro lugar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice también Filipenses 3:20, ¿ya? Pero si bien nosotros no pertenecemos al mundo, sí tenemos que estar en este mundo. Y el Señor nos manda a estar en este mundo, porque tenemos que ser luz. Porque hay muchas personas que todavía están en tinieblas, que están enceguecidos, que el Señor ya apartó desde antes de la fundación del mundo y que necesitan que sus corazones sean regenerados por el poder del Espíritu Santo y tienen que escuchar la palabra del Señor. Y nosotros hoy recordamos también la Gran Comisión. Tenemos que ir y predicar. Y estos espacios, o el campo misionero, ¿se acuerdan cuando nos lo compartía la Beita? Nuestro trabajo es un campo misionero. Independiente que quizás, chuta, ese no era el trabajo que yo quería, tenía otras expectativas, ese es el trabajo que el Señor quiere que nosotros ahora desempeñemos y tiene propósitos y nosotros confiamos en nuestro Señor. ¿Ya? Entonces debemos concebir nuestro trabajo como una bendición, porque es Dios quien lo provee, Él conoce nuestras necesidades y además sigue perfeccionándonos, ¿ya? A través de distintas situaciones. Por ejemplo, el Señor trata nuestro carácter y nos santifica permitiendo que tengamos el jefe o la jefa que tenemos. Si hay alguien que quizás no tiene un jefe muy amoroso, muy amable, o jefa, el Señor también está permitiendo eso y sigue tratando nuestro carácter. Y ahí nuevamente nos acordamos de las características o de este carácter distintivo que el Señor en la bienaventuranza nos mostraba. Hay humildad en mi corazón, que a pesar de no gustarnos la forma incluso en que nos pueda tratar, igual actuamos con respeto y respondemos con respeto, ¿sí? Nos sometemos a nuestra autoridad teniendo sumamente claro que nuestra principal autoridad es el Señor, ¿cierto? Que obviamente nosotros vamos a aceptar algo siempre y cuando no esté en contra de lo que el Señor nos está mandando, ¿sí? Y bueno, lo que les decía es que también el Señor sigue tratando nuestro carácter hasta la misma provisión que nos entrega de los propios sueldos y la manera en que nosotros lo gestionamos. Entonces, en esas situaciones, en ese contexto laboral, nosotros seguimos siendo tratados y seguimos siendo santificados por el Señor, ¿ya? Y seguimos reflejando la luz de Cristo. Volvamos a algunos ejemplos, ¿ya? Por eso les vuelvo a mostrar esta imagen para recordarlo, que esta luz que va a brillar va a mostrar estas buenas acciones para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, que glorifique a Dios. Entonces, los reformadores, ¿ya?, elaboraron algo que después se le llamó ética protestante del trabajo y tenía relación con que el trabajo fue visto como adoración a Dios, en base, obviamente, a que escudriñaron las Escrituras. Entonces, mi adoración tiene que ser con mi vida completa. El trabajo tiene que ser, entonces, un medio para adorar al Señor. Y la adoración no se debe restringir, entonces, a espacios eclesiásticos, como previo a la Reforma se vivía, ¿cierto? Y ni siquiera se vivía la adoración, eran prácticas religiosas.
que estaba restringida entonces a estos espacios vinculados al clero o a la misa dominical, ¿sí? Pero luego cuando se rescatan las escrituras, entonces aparece que el Señor es soberano y está en todos lados, ¿ya? Por lo tanto, aparece el concepto también, o toman el concepto de coram deo, que es delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, si yo estoy trabajando y no estoy en una iglesia, estoy igual ante la presencia del Señor, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es en adoración a Dios. ¿Y esto qué es lo que provocó en ese contexto que yo les mencionaba en Ginebra también? Que el trabajo hecho ante la presencia de Dios produjera mucha producción, mucha calidad de dicha producción y con ello mucho ingreso invertido con sabiduría, implementando incluso el ahorro, ¿ya? Entonces no es acumulación de riquezas, ¿ya? Aquí no estamos hablando de capitalismo. Aquí lo que estamos hablando, ¿ya?, es que este dinero pueda ser invertido con sabiduría y eso significa compartir con quienes también lo necesitan. Y como ya les había dicho, como acto de justicia, no caridad. El trabajo entonces no es solo algo, no solo como algo que agrada a Dios, sino también como un llamado. Eso lo vimos en un tema también con el Pablito, ¿ya? No existe tampoco trabajo inferior en dignidad ante el Señor, todo, porque Él los provee, por lo tanto todos son igual de dignos. Que el mundo le esté otorgando ciertos valores a algunos por sobre otros, eso es otra cosa. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. No importa el tipo de trabajo, siempre obviamente que cumpla con ciertos estándares morales bíblicos, ¿ya? Pero siempre que se realice para la gloria de Dios, eso es lo importante, ¿ya? Donde sea que yo esté trabajando, llega a ser la presidenta de la República, ¿ya? O lo que sea, ¿sí? Lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Y por medio del trabajo, Dios nos usa para mantener su creación y servir a la humanidad, y ahí es donde nosotros también vemos el mandato cultural, ¿ya? Entonces, no solo servimos a Dios cuando nos involucramos en la iglesia, es que participo en un ministerio, no, es que participo en 2 ministerios, no, yo en 3 ministerios sirvo más, ¿ya? Entonces, no es como que llegamos a la iglesia y marcamos tarjeta. Adoración, no. No hacemos eso. Nosotros tenemos que adorar y tenemos que servir al Señor, entendiendo que aunque yo esté caminando en la calle, en cualquier lado, estoy ante la presencia del Señor. Entonces, ¿estamos desempeñándonos en nuestros trabajos coram deo ante la presencia del Señor? Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo redacto un correo, ¿estoy claro que estoy ante la presencia del Señor cuando redacto ese correo? Cuando escribo un informe, cuando reviso pruebas para los que son profesores, profesoras, cuando atiendo a un cliente, trabajo en un banco, o trabajo en un almacén, trabajo en una farmacia, lo que sea. Cuando estoy en mi hora de colación, soy consciente que estoy ante la presencia del Señor, por lo tanto, las conversaciones que ahí se generen, ¿cierto?, lo que a mí me pasa, lo que estoy pensando, estoy delante de la presencia del Señor. Cuando estoy resolviendo un conflicto con un compañero de trabajo o una compañera de trabajo, ¿sí? Y uno siente de repente en lo más interno así como que ya necesita respirar profundamente, ya la paciencia como que se agota. Tengo presente yo constantemente que yo soy hija de Dios y que estoy reflejando a Cristo y estoy reflejando su luz, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando estoy escuchando un chisme, lo puedo estar escuchando, ¡oh, qué sabroso el chisme! ¡Oh, estoy ante la presencia del Señor! Esto nos forma parte del carácter distintivo que el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos tener. Cuando me culpan de un error que no cometí, ¿qué hago? Porque me puede dar mucha rabia, ¿cierto? Puedo incluso ofender a la persona. Puedo mostrar la peor parte de mí. Cuando culpan a otra persona de una falta que sí cometí, le culpan al otro. ¿Me quedo callado? ¿Me quedo callada? Digo, chuta, Señor, ayúdalo. ¿Ah? ¿Qué hacemos? No deberíamos solo hacer eso, ¿ya? Cuando decido cómo gastar mi sueldo, porque es mí, entre comillas, porque sabemos que el Señor le pertenece al Señor en el fondo. Entonces, si yo decido, no sé, diezmar o no, ofrendar o no, colaborar con alimentos o no, entiendo que estoy ante la presencia del Señor. Cuando
también comparto lo que el Señor me ha proporcionado por gracia y en lo que ya les había mencionado, teniendo la certeza de que todo le pertenece a Él. Para finalizar, algunos elementos que ya hemos mencionado. Primero, recordemos que no existe trabajo inferior en dignidad. Si alguno de nosotros acá estamos luchando con ese pensamiento, estamos anhelando otra cosa, otro trabajo, otro rol, otro cargo, creyendo que por tener otro rol u otro cargo vamos a ser más importantes o vamos a tener más valor, eso es un engaño, eso es una mentira, porque nuestra identidad no está en ese cargo o no está en ese tipo de trabajo. Nuestra identidad está en Cristo y eso nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Pero es importante recordárnoslo constantemente, ¿ya? Cuando estemos desanimados, recordémonos estas verdades, chiquillos y chiquillas, por más que sepamos que es hermano, es hermana, no sé, por ejemplo, hoy se sabe la Biblia, pero al revés del derecho, ¿qué le voy a decir yo a esto? No, digámoslo. Necesitamos animarnos y recordarnos que nuestra identidad está en el Señor, ¿ya? Y que además nada se escapa de su soberanía y que ese lugar en el que yo estoy hoy día está respondiendo a los propósitos del Señor. Y recordemos que siempre ese trabajo debemos realizarlo para la gloria de Dios. Ya no nos mandamos solos, no nos mandamos solas. No nos pertenecemos a nosotros mismos, les pertenecemos al Señor. Y lo que hagamos va a ser reflejo de nuestras vidas renovadas, impactadas por el Señor. Por medio del trabajo, Dios nos usa para mantener su creación y servir a la humanidad. Preguntémonos entonces qué tanto estamos colaborando a eso. Estamos entonces siendo instrumentos útiles en la mano del Señor para poder mantener de su creación, servir a la humanidad. Y vamos a ver y también 4 puntos que en el fondo es resumir lo que ya hemos visto durante toda la presentación, que ser luz significa reflejar a Cristo en nuestros espacios laborales con, por ejemplo, la luz del Evangelio. ¿De qué manera? Predicando, enseñando con palabras y con acciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos decir, ¡hey, eso es pecado! Y después nos ven a nosotros haciendo lo mismo, ¿cierto? Nosotros predicamos con lo que decimos y también con lo que hacemos. Haciendo discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, reflejando el gozo de haber sido rescatados de la muerte por medio de Cristo y que tenemos vida eterna por Él y para Él. Independiente que, por ejemplo, no nos hayan, no sé, aprobado un proyecto. Y nosotros estábamos embalados con un proyecto en nuestro trabajo. No nos aprobaron ese proyecto. Y nosotros podríamos igual estar, bueno, sabemos que nada se escapa del control del Señor. Y el Señor no permitió nomás que esta vez se aprobara este proyecto. ¿Ustedes creen que eso va a pasar inadvertido por sus compañeros de trabajo? Que los vean así tan serenos, tan tranquilos, con una situación que a cualquiera le decía, pero ¿cómo no me aprobaron el proyecto? Ahí van a encontrar algo distinto. Esa es una muy buena oportunidad de decir que nosotros sabemos que nada se escapa del Señor. Y si el Señor no lo permitió ahora, puede que sea más adelante. El Señor tiene sus propósitos. Como reflejamos también es la luz de un carácter renovado. ¿Cuál es ese carácter renovado? Que refleja a nuestro Salvador en humildad, templanza, mansedumbre, amor, diligencia. Cuando hablamos de diligencia, hablamos de excelencia. Nos comprometimos con nuestro trabajo y lo tratamos de hacer lo mejor posible. Y ya no es para exaltar mi propio nombre, es para exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿cierto? Vamos a obedecer, obviamente, en los lineamientos que están entregados en ese contexto laboral. Vamos a entregarnos nosotros en compromiso, santidad e integridad. Por otra parte, ya les había mencionado que reflejamos a Cristo también a través de un trabajo diligente. El Pablito nos mencionó, nos contó qué significaba esta diligencia y puso a Jesús como ejemplo, que ese es nuestro único máximo ejemplo, el Señor, ¿ya? Que seamos de bendición para esos lugares, que en el fondo ese lugar pueda prosperar, ¿ya? Pero esto de prosperar, según lo que la palabra del Señor dice, según lo que digan las Escrituras, ¿ya? Que pueda crecer en integridad, por ejemplo, ese espacio.
Y que además, para finalizar, todo sea para la gloria de Dios. Que la forma en que nos relacionamos con nuestro trabajo, en nuestros espacios laborales, glorifique a nuestro Padre. Porque no hay un solo lugar en el mundo en el cual estemos fuera de la presencia de Dios. Por tanto, trabajemos sabiendo que estamos ante la presencia de Dios mismo, constantemente. ¿Ya? Y solamente un pasaje para recordar. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Amado Dios, te agradecemos como siempre, Señor, porque eres tan magnífico, eres tan maravilloso, porque a pesar de nuestra incapacidad, Señor, tú te glorificas de igual manera. Te damos gracias por tus enseñanzas, Señor, te damos gracias por recordarnos tu verdad, a pesar de estar en un contexto muchas veces difícil, que muchas veces nos cuesta responder adecuadamente, pero sabemos que tú también nos animas a perseverar, Señor, que tú nos perdonas también cuando pecamos. Sabemos que ya somos salvos por tu sangre, Cristo, derramada en esa cruz. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, que tú vas a volver, Cristo, y que vamos a estar contigo por la eternidad. Y te pedimos y te rogamos, Señor, sinceramente de todo corazón, que nos ayudes a impactar con tu luz, Cristo, en los lugares donde nosotros trabajamos. Que llamemos la atención por ti, Señor, por la forma en que nosotros resolvemos situaciones, por la forma en que nos relacionamos con nuestro trabajo, por la forma en que mostramos de tu amor con las personas con las que nos vinculamos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes para ser diligentes con nuestro trabajo, hacerlo con excelencia, entendiendo que todo lo que hacemos, aunque nos lo pida otra persona o nuestros jefes, lo estamos haciendo para ti, para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que estas palabras no se nos olviden, Señor, que las podamos guardar en nuestro corazón, nuestra mente, y que las podamos practicar a diario y que nos preguntemos para animarnos, Señor, en esto que se nos hace difícil, pero no confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en ti, amado Dios. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.